Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo y amigos. Que Dios les bendiga en este día. A la hora que nos esté escuchando, le agradecemos a Dios que se una con nosotros en nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a culminar el capítulo número 11. Vamos a tomar la lectura del versículo 37 al 54. Mientras usted busca esta cita bíblica de Lucas, capítulo 11, 37 al 54, envíenos sus saludos. Es de gran bendición poder leer sus mensajes, de dónde nos escucha, y también saber que esas lecturas pueden contribuir en algo en su vida espiritual para poder seguir escudriñando las Escrituras e interesarse cada día más y más en la palabra de Dios. Y deseamos y oramos para que cada lectura que se realiza llegue a su corazón y que pueda ser un alimento para su alma. Así pues, vamos a dar inicio a nuestra lectura bíblica matutina. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificaron sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Hasta aquí termina el capítulo 11 y terminan estos versículos de los cuales hemos dado lectura en esta ocasión. Veamos algunos aspectos de esta lectura. Si podemos recordar un poco, y hemos leído el Evangelio también de Juan, que en su momento lo haremos, pero el Evangelio de Juan narra en su capítulo 9 la historia de la manera en que Jesús sanó a un hombre que había sido ciego desde el nacimiento. En esa lectura dice que los fariseos dudaban de este milagro y se preguntaban si el hombre estuvo realmente ciego, porque no querían admitir que Jesús le había dado la vista. En la conclusión de la historia,
Jesús hace una afirmación en la que da la razón de su venida a este mundo, cuando dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Los fariseos afirmaban que eran capaces de ver, pero realmente estaban espiritualmente ciegos. En consecuencia, el Señor les dijo: vuestro pecado permanece. Hemos estado recordando en esta lectura de Lucas que el Señor Jesús es la luz del mundo, la lámpara que brilla para que todos la vean. Pero los líderes religiosos, los fariseos y los maestros de la ley aseguraban que tenían una aguda sabiduría espiritual. Pero en realidad, sus ojos estaban puestos solo en puntos pequeños, diminutos de la ley, pasando totalmente por alto la práctica de la palabra que el Señor esperaba de ellos. Queridos hermanos, este error de los fariseos, donde ponían un énfasis en puntos tan pequeñitos de la ley como lavarse o no las manos, pasando por alto la práctica de la palabra de Dios. Es por eso que Jesús los cataloga de esta manera, los condena con una serie de lamentos cuando dice: ¡ay de vosotros! Muchas veces tenemos la tendencia de poner nuestros ojos en aspectos diminutos, insignificantes, y descuidamos las mayúsculas, descuidamos la letra de la palabra de Dios que nos habla de la misericordia, del amor, nos habla de cómo nosotros tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo, de cómo nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Pero a veces ponemos nuestros ojos en aspectos tan diminutos, tan pequeños, que incluso no tienen nada que ver con la ley del Señor, pero que nosotros las hemos hecho ley. Pero veamos en esta lectura también, hermanos, que la ocasión de esta denuncia se originó cuando Jesús recibió otra invitación para cenar en casa de un fariseo. Sabemos de antemano que el Señor Jesús nunca rechazó una invitación, aun cuando se tratase de un fariseo, de un publicano, de un gentil. Y en esta ocasión, como de costumbre, Jesús acepta la invitación, aún sabiendo que estos hombres solamente buscaban ocasión de hacerle caer. Pero el Señor acepta la invitación. Acepta esta invitación y podríamos imaginarnos o suponer muchas cosas, pero una cosa sí podríamos interpretar según lo que vemos en esta lectura, es que esta invitación tenía un fin donde deseaban atrapar a Jesús en alguna falta. Tenía esta invitación una acción de maldad. No era una invitación sincera, no era una invitación honesta. Qué terrible es esto. Estos hombres disfrazaron esta cena para querer atrapar a Jesucristo, a nuestro Señor, atraparlo en alguna falta, algo que opacara el resplandor de su luz. Buscaron algo que opacara. Así muchas veces el enemigo trabaja. Quiere opacar con algo la luz de aquellos que están brillando para la gloria del Señor. Ahora bien, según la lectura, el fariseo encontró justo lo que buscaba cuando vio que Jesús no se lavó las manos antes de comer. Era lo que buscaba cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier acción. Nos preguntamos si esto sucede todavía entre nosotros. Si estamos buscando cualquier movimiento, cualquier acción de la cual podríamos hacer uso para acusar o para querer opacar la luz de aquel
que está brillando para la gloria del Señor. Hermanos, tengamos cuidado, porque escuchemos la respuesta del Señor Jesús de aquellos fariseos que por el hecho de no lavarse las manos le acusaron. Dice la palabra de Dios que los fariseos y los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Era una tradición, no era una ley. Era una tradición de los ancianos, de los antepasados. Pero ellos la observaban con rigor, pasando por alto el amor y la misericordia. Creían que el hecho de no lavarse las manos traía una profanación ritual sobre la comida que había sido bendecida por la oración. Pero el Señor Jesús le responde al sorprendido fariseo cuando a la secta por ponerle demasiada atención a la limpieza externa, mientras descuidan lo que hay en el interior, en el corazón. En el caso de los fariseos, el interior está lleno de rapacidad y de maldad. Jesús los desafía a que sean generosos con el pobre. Un acto de amor que podría limpiar tanto el exterior como el interior y hacer innecesario el lavamiento ritual de las manos. Y ya que estaba hablando del tema del pecado de los fariseos y de los expertos de guardar las costumbres de los ancianos, Jesús entonces pronuncia 6 veces la palabra ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Esta expresión de juicio se usó previamente en el capítulo 6, versículo 24 al 26. Estos lamentos están en contraste con las bienaventuranzas que dijo el Señor Jesús en el capítulo 11, versículo 28. Aunque en lo externo los fariseos parecían ser muy religiosos, en realidad no escuchaban ni mucho menos obedecían la palabra de Dios. Por eso son estas expresiones de lamento. El primer lamento denuncia las prioridades equivocadas de los fariseos. Son muy detallistas en asegurarse de que le dan a Dios el diezmo de la semilla más pequeña del jardín de hortalizas como la menta o la ruda, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Ahora, queridos hermanos, notemos, Jesús no critica el diezmo, sino más bien el hecho de que los fariseos se les olvidaban las palabras como las que dijo el profeta Miqueas. Lo que pide Jehová de ti es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Luego el Señor Jesús también les hace ver severamente a los fariseos por su orgullo ostentoso. Les hace notar ese orgullo ostentoso porque amaban los asientos más importantes en la sinagoga y por su hábito de ser los primeros en ser saludados en las plazas. El tercer lamento hace referencia a la costumbre de marcar con cuidado las tumbas de los muertos para que una persona no se profanara ni se hiciera inmunda al caminar sobre ellas. Los fariseos son tumbas andantes y la gente no se daba cuenta de la maldad que en realidad hay dentro de ellos, ni de la contaminación que de ellos emana. Uno no debería leer estos lamentos de Jesús como condenatorios de cada fariseo en lo individual, sino como un juicio sobre un sistema religioso que produce esas actitudes espirituales como los fariseos. Ahora, dice la Escritura que uno de los maestros de la ley interrumpe a Jesús con este comentario. Maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros. Ya hemos encontrado a estos expertos de la ley en varias ocasiones anteriores, si usted recuerda en Lucas capítulo 5. Deben haber sido un grupo específico entre los fariseos que se especializaban en el estudio y en la enseñanza de la ley. Y cuando Jesús extiende los lamentos contra la clase de los fariseos, también incluye al grupo más pequeño de los expertos de la ley. Por lo menos uno de ellos piensa que lo que está diciendo el Señor es injusto. Pero
nuestro Señor sabe de lo que habla y ahora específicamente pronuncia un número igual de ayes contra los intérpretes de la ley. En el primero de esos ayes los condena por cargar a la gente con tantas leyes diferentes que la persona común no puede ni comenzar a guardarlas correctamente y menos practicarla. Por ejemplo, los expertos de la ley habían determinado cuidadosamente 39 clases de obras que estaban prohibidas en el día sábado. Y lo que era peor aún, es que esos legalistas ni siquiera levantaban un solo dedo para guardar las leyes que ellos mismos imponían a los demás. El quinto lamento denuncia a los maestros de la ley por su actitud respecto a los profetas. Es cierto que se estaban construyendo muchas tumbas hermosas para honrar la memoria de los profetas, pero el Señor Jesús observa que la generación presente no es mucho mejor que la de sus antepasados que mataron a los profetas. Construir tumbas de ninguna manera compensa la falla de no haber escuchado la palabra de los profetas, incluyendo a Juan el Bautista, incluyendo al mismo Señor Jesús, que posteriormente también pedirían su muerte. Los padres del Antiguo Testamento mataron al profeta Zacarías, hijo de Joiada, en el patio mismo del templo. Dios envía a los profetas y a los apóstoles del Nuevo Testamento sabiendo que van a sufrir un destino similar por causa de la hostilidad de los líderes religiosos de la generación de Jesús. El lamento final menciona una falta que es la más seria de todas. Pongamos atención. Les acusa y les dice: habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Queridos hermanos, la llave de la ciencia es el plan de Dios para la salvación mediante Cristo. Los intérpretes de la ley rechazaron a Jesús y su actitud impidieron que otros entraran al reino de Dios. Este es un gran pecado. Este es su más grande pecado de los intérpretes de la ley, que no entran ni dejan entrar en la puerta de la salvación. Recordemos que antes, en el capítulo 6, versículo 11, Lucas nos dice que los fariseos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. A medida que Jesús avanza en su camino a Jerusalén y continúa hablando contra los pecados de los fariseos y de los intérpretes de la ley, la oposición se va incrementando y es cada vez más violenta. Se hace cada vez más evidente que Jesús está haciendo un viaje cuyo destino será la cruz. Hasta aquí terminamos estos versículos, queridos hermanos, este capítulo 11. Le invitamos para que el día de mañana no se pierda la siguiente lectura. Por lo pronto, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor su ayuda y que Dios tenga misericordia de nosotros para que seamos sabios y entendidos en su palabra? Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra que nos has entregado. La recibimos con gozo, pero también ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos examinados por tu palabra, redargúyenos y corrígenos, Señor, para que podamos ser aceptos delante de ti. Padre bendito, te pedimos por todas las necesidades que en este momento nos están dando a conocer. Tómalas, Señor, conforme a tu poder y a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra en este día y en esta hora. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y el día de mañana aquí le esperamos para continuar con el capítulo 12 en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.